Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén perfectamente bien, como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de su canal de un poco de todo. El día de hoy, amigos, vamos a hablar o les voy a platicar un poquito del miedo. Así es. Y no de cualquier miedo, sino vamos a hablar ya de cuando pasamos a otro nivel. Vamos a hablar propiamente de las diferentes fobias que hay. Y bien, vamos a empezar. Las fobias son miedo anormal a un objeto específico, a algún animal, a algún pájaro, insecto, o alguna actividad o alguna cierta situación. Es un tipo de desorden de ansiedad que puede precipitar en un ataque de pánico. Personas con fobias tienden a evitar el objeto o la actividad temida tanto cuanto sea posible y a llegar a ser ansiosos cuando anticipan tener que enfrentarlos. Sin embargo, en algunos casos, los miedos pueden ser a objetos o a situaciones más comunes, como el miedo a volar, o por ejemplo el miedo al contacto con la gente, que es parte de las fobias sociales, o el miedo a espacios cerrados, como la claustrofobia. Y todo esto, amigos, puede llegar a obstaculizar seriamente la vida cotidiana de alguna persona. Las fobias suaves son muy comunes en realidad y son determinadas normalmente en la niñez, aunque la mayor parte de estos miedos desaparecen a la edad de 6 u 8 años. La gente puede también desarrollar fobias al pasar por un periodo determinado, agotador o muy estresante en sus vidas. Algunas investigaciones muestran que aproximadamente el 5% de los adultos desarrolla, por ejemplo, agorafobia. Bueno, pero vamos a ver qué es esta famosa agorafobia. Este trastorno consiste en un miedo y una ansiedad intensos de estar en lugares en donde es difícil escapar o donde no se puede disponer de ayuda. La agorafobia generalmente involucra miedo a las multitudes, a los puentes o a estar solo en espacios exteriores. Y fíjense, el 5% de los adultos normalmente desarrolla esta famosa agorafobia. Y alrededor del 1% de la población desarrollará una alta sensibilidad o una sensibilidad mucho más severa a esta fobia. La agorafobia comienza generalmente en una persona alrededor de los 20 años y es más común en mujeres que en hombres. Y alrededor de un 2% de hombres y de mujeres desarrolla esta famosa fobia social. Para ser clasificado como fobia, algún miedo, debe implicar mucha ansiedad y no solo síntomas que se pueden presentar en cualquier otro problema físico o psicológico. Ahora bien, las fobias se pueden agrupar en dos clases, que son fobias simples y fobias complejas. Y vamos a ver primero qué son esas famosas fobias simples. Las fobias simples o específicas tienen gusto de los objetos, de los miedos, a un objeto, a un animal o a una situación. Las fobias específicas incluyen, por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a los serpenteos o a las serpientes, miedo a los perros, miedo a los truenos, miedo a los espacios cerrados y miedo, por ejemplo, a volar. Las fobias simples pueden también ser un miedo a la sangre. Ese es muy común. Bueno, yo conozco mucha gente que tiene miedo a la sangre, a las intervenciones médicas y a las inyecciones o a daños corporales muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, a una fractura expuesta de algún hueso, alguna situación así. Las víctimas pueden desmayarse en presencia de la sangre o de este daño grave en el cuerpo, siguiendo una reducción en su ritmo cardíaco y también en la presión arterial. Esta situación se llama reacción vasovagal y lleva al desfallecimiento de la persona, o sea, se desmayan.
No ocurre normalmente con otros desórdenes de ansiedad. En otras fobias y trastornos de pánico, la ansiedad desemboca en el aumento de los latidos del corazón y en el aumento obviamente de la presión arterial. Ahora vamos a pasar a lo que son las fobias complejas. Por ejemplo, las fobias complejas, una de ellas es la famosa agorafobia que ya explicamos, que ya les dije anteriormente. Las fobias sociales son miedos de obrar recíprocamente con la gente o las reuniones sociales, y las agorafobias son miedos a espacios abiertos o lugares públicos de donde está difícil escapar, como las alamedas, los lugares de compras, o las plazas, ¿no? Los edificios, el transporte público, etcétera. La agorafobia se asocia comúnmente a la depresión y a la disonancia marital o de familia. La agorafobia puede llevar al paciente o a cualquier persona a terminar por tomar la decisión de recluirse en su hogar o en sus hogares. Ahora vamos a ver las fobias más comunes y cómo se llaman. Las fobias más comunes incluyen, por ejemplo, miedo a las arañas, que es la famosa aracnofobia; miedo a las situaciones sociales, que es fobia social; miedo a volar, que es la aviatofobia; a los espacios abiertos, que ya lo vimos, que es la agorafobia; a los espacios cerrados y muy pequeños, la famosa claustrofobia; a las alturas, que es la acrofobia; el miedo al cáncer, cancerofobia; miedo al trueno, brontofobia; miedo a la muerte, necrofobia; miedo a la enfermedad cardíaca o a las enfermedades cardíacas, cardiofobia. Y ahora les voy a comentar las fobias menos comunes. Por ejemplo, hay una fobia a las agujas, por ejemplo, a los objetos afilados, que se llama asinofobia, aicnofobia. A los gatos, por ejemplo, se llama ailurofobia. A la gente, antropofobia. A los hombres, androfobia. Miedo al sexo, genofobia. Miedo a las mujeres, ginofobia. A los homosexuales, homofobia. Al agua, acuafobia. A las abejas, apifobia. A los sapos, bufonofobia. A los perros, sinofobia. A los dentistas, por ejemplo, es dentofobia, y a los doctores, latrofobia. A las cosas espeluznantes, por ejemplo, que se arrastran, o a los reptiles, herpetofobia. Miedo al sueño, hipnofobia. A los ratones, musofobia. A la suciedad y los gérmenes, misofobia. A cualquier cosa nueva, por ejemplo, neofobia. A la noche, noctifobia. A la oscuridad, nictofobia. A los serpenteos, opidifobia. Al fuego, pirofobia. Miedo, por ejemplo, a ser enterrado vivo, tapofobia. Miedo a Dios, teofobia. Extranjeros, xenofobia. Y a los animales, zoofobia. Obviamente esta lista no es completa, hay muchas más fobias, pero el video sería muy largo, sería sumamente largo. Entonces fíjense qué situación tan más curiosa de estos miedos ya incontrolables que te llevan a un estado de ansiedad, en donde prácticamente empiezas a sudar, tus latidos del corazón se aumentan, y todos los nombres aparte tan curiosos y tan raros, y a las cosas tan curiosas y tan raras que mucha gente les puede llegar a tener mucho miedo, o una fobia propiamente dicho. Sin más, amigos, denle manita arriba,
compartan la información, suscríbanse al canal y recuerden, siempre aprendan un poco de todo y busquen su mejor versión. Hasta la próxima, amigos. Bye.